Entonces, a continuación lo que nosotros vamos a hacer es ir analizando las distintas partes de este nuevo proyecto. Yo tengo una carpetita aquí que es solo para el ejemplo. Necesito que pongan primero mucha atención, donde tengo una cierta cantidad de fotos con distintas características. Voy a empezar por lo que se supone, ¿verdad?, es el retoque de la imagen para la construcción de la portada. Nosotros estamos viendo, ¿verdad?, aquí este ejemplo de imagen que obviamente ya está previamente trabajado, pero lo que nosotros vamos a hacer aquí es eliminar el fondo de esta imagen. Entonces, una de las características que hacen de que sea más simple o más complejo el eliminar el fondo de esta imagen es justamente el contraste de figura y fondo. Si ustedes se dan cuenta, entonces el fondo básicamente es un color plano, ¿ya? Es un color muy uniforme, obviamente tiene un pequeño degradado, pero es un color muy uniforme que se diferencia muy bien y que permite recortar mejor la imagen. Entonces, una de las consideraciones, ¿verdad?, para trabajar con una imagen, para poder recortarla, justamente es que ojalá tenga un fondo lo más plano posible, que de esa manera se nos va a hacer un poco más sencillo. Entonces, vamos a abrir nuestra imagen en Photoshop. Tenemos nuestra imagen aquí y vamos a empezar a poner atención a las siguientes cosas. Primero que todo vamos aquí a acercarnos a la paleta de capas de nuestro archivo y nos vamos a dar cuenta, ¿verdad?, de que tenemos un candadito aquí. Vamos a tocar el candadito ahí para simplemente desbloquear la capa. Y debemos asegurarnos, ¿verdad?, de que nuestra capa ojalá ya no diga fondo, menos si dice fondo con la letra cursiva. Eso va a significar de que todo el proceso que hagamos puede quedar en nada, porque debemos trabajar con una capa que debe estar técnicamente despegada del fondo. Es decir, miren, si yo pincho ahí, si yo oculto la capa, tengo que poder ver, ¿verdad?, ese cuadriculado que hay de fondo, que es lo que en la interfaz de Photoshop se puede interpretar, ¿verdad?, como un fondo inexistente o completamente transparente. Lo que nosotros vamos a hacer es centrarnos en un proceso que es bastante sencillo, para recortar toda esta imagen. Y tiene que ver con la utilización de una opción de Photoshop que se llama la edición en modo de máscara rápida. Vamos a utilizar ese procedimiento y luego vamos a utilizar otro procedimiento u otra paleta, mejor dicho, que es la de perfección de bordes. Entonces, ¿qué es lo que hace el modo de edición en máscara rápida? Fíjense bien, les voy a poner un ejemplo muy concreto. Tenemos nosotros en Photoshop un montón de herramientas de selección que se llaman, que nos sirven ¿para qué? Para encerrar, ¿verdad?, una parte de algo, de una imagen, y luego poder, por ejemplo, eliminarla. ¿Ok? Si yo quiero eliminar lo que está fuera de esa selección, obviamente invierto la selección y puedo realizar el proceso inverso. Lo que nosotros debemos lograr entonces es justamente cargar como una selección todo el borde, ¿verdad?, de todos estos detalles. Ahora, ustedes se darán cuenta, ¿verdad?, que es bastante difícil si nosotros lo vamos a hacer de esa manera. Por razones obvias, ¿verdad?, voy a terminar como en 2 años de recortar todos los detalles, ¿verdad?, necesarios de este conjunto de imágenes. Para ello, yo voy a utilizar la edición en modo máscara rápida. ¿Qué significa eso? Que cuando yo activo la selección ahí, fíjense que en esta parte, ¿verdad?, los colores que antes estaban cambian. Yo me voy a pegar. Ahí sí. Los colores que estaban antes cambian. Queda como color frontal el color negro y como color de fondo el color blanco. ¿Qué significa eso? Ojo. Significa de que como yo voy a utilizar esta opción con una herramienta que se llama la herramienta pincel, ¿ya?, si el color frontal es el color negro, cuando yo pase la herramienta pincel por cualquier lado, voy a tener un color rojo medianamente transparente.
Si los colores están invertidos, yo voy a ir borrando, fíjense ustedes, voy a ir borrando ese color, es decir, voy a ir sacando de la selección. Porque cuando yo, ¿verdad?, luego vuelva a cargar, voy a cargar el elemento como una selección. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente, vamos a darle la opacidad del 100% a ese elemento, modo máscara, ahí sí, ¿ok? Y vamos entonces a elegir, primero que todo, en esta parte vamos a hacer una configuración, ¿ya?, con una dureza del 100% y un tamaño que va a depender del borde que yo quiera seleccionar. Vamos a elegir en este caso un tamaño o un radio de 50 píxeles, es decir, va a quedar una herramienta configurada con ese tamaño. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer básicamente aquí? Vamos a empezar a pintar todo lo que nosotros queremos despegar del fondo. ¿Ok? Considerando el que obviamente nos vamos a pasar del borde. No hay otra forma. ¿Ok? Nos vamos a pasar siempre del borde. Nos vamos a concentrar en esta parte de la explicación, principalmente en el cabello, ¿verdad? En todas estas fibras o hebras de cabello de la fotografía. Entonces vamos a hacer este proceso. Y vamos a ir pintando así. No es necesario que yo pinte de una sola vez. Puedo soltar, ¿verdad?, la herramienta y después retomar el proceso. No hay problema en eso. Entonces voy asegurándome de que dentro de esta selección, dentro de este marcado que estoy haciendo, deben quedar, ¿verdad?, todas las fibras o hebras de cabello que yo quiero mantener a continuación. Entonces voy a ir haciendo todo este proceso. Voy pintando entonces toda esta selección. Y esto yo también lo puedo aplicar para los bordes que no sean necesariamente el cabello, ¿ok? Como la silueta de la modelo. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que tengo que yo tener hacia el final, ¿verdad?, de este proceso? Toda la modelo, ¿verdad?, pintada dentro de este color rojo transparente. Eso es lo que yo tengo que tener al final. Toda la modelo pintada dentro de este color. Y cuando hablamos de toda la modelo, significa, ¿verdad?, que también toda esta parte de acá adentro. Para eso, yo puedo aumentar el tamaño para cubrir, ¿verdad?, ahora con menor detalle todo el interior de la figura que yo voy a recortar. Entonces, una vez realizado todo este proceso, voy a tratar de apurarme lo más posible, ya voy a tener lista mi máscara rápida de selección. Básicamente lo que yo estoy haciendo es pintando una selección. Entonces, aquí vamos a achicar un poquito y terminamos. Me faltó esto acá. Listo. Entonces, lo que yo acabo de hacer es pintar una selección. ¿Cómo yo sé que esto es una selección? Porque cuando vuelvo a este botón, fíjense, pincho ahí, entonces me carga todo eso como una selección. Ahora, si yo borrara, fíjense lo que va a pasar. ¿Okay? Es bastante... no es el efecto que nosotros queremos conseguir. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a invertir la selección, ¿ya? Vamos a invertir la selección, porque nosotros acabamos de seleccionar el fondo y queremos seleccionar entonces ahora la figura principal. Vamos a invertir la selección y vamos a seleccionar cualquiera de estas herramientas de selección. Puede ser esa,
¿Ok? Vamos a pinchar ahí y fíjense que en esta parte de la interfaz del programa aparece este botón o esta opción, seleccionar y aplicar máscara, ¿ok? Que es la creación o perfección de una selección o de los bordes de una selección. Entonces vamos a pinchar ahí y nos va a cambiar un poquito la interfaz y fíjense que la parte que nosotros vamos a eliminar o que va a quedar fuera de la selección, por decirlo de alguna manera, es lo que se ve de color más oscuro. ¿Ven que se nota ahí perfectamente un borde? ¿Ya? Y entonces vemos hacia el fondo, hacia todo el resto del documento, un color más oscuro, transparente. Lo que nosotros vamos a hacer es entonces asegurarnos de tener seleccionada esta herramienta, que es la herramienta pincel para perfeccionar bordes. Y lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente. Vamos a ir haciendo un clic y arrastrando hacia adentro, ¿ok? Y vamos a ir viendo cómo se va a ir integrando a este color, ¿verdad?, más oscuro, todo lo que nosotros vamos a eliminar. Pero fíjense bien con el nivel de detalle que va quedando, ¿ok? Entonces, vamos a ir haciendo ese proceso. Podemos repasar perfectamente las zonas, las distintas zonas. Vamos a ir integrando entonces. La idea justamente es que tengamos conciencia que lo que se va a eliminar es lo que está quedando de un color más oscuro, ¿ok? Por lo tanto, si yo quiero eliminar esa parte, tengo que pasar el pincel por ahí y asegurarme, ¿verdad?, que quede con ese colorcito más oscuro. Y eso, ¿verdad?, por todas las partes que yo quiero eliminar, especialmente, ¿verdad?, por el cabello, que es la parte más compleja, ¿verdad? Todos estos detalles que tiene, ¿verdad?, que son mucho más complejos. Entonces, no voy a hacer todo el proceso, porque si no me voy a demorar demasiado, porque lo vamos a hacer en un sector, ¿verdad?, de la modelo. Pero ustedes pueden ver ya la diferencia, como acá, entonces, ¿verdad?, está ya mucho más detallado todo lo que voy a eliminar que en lo que tengo hacia el resto de la imagen. Supongamos, ¿verdad?, que tenemos la imagen completa ya tratada, ¿verdad?, de esta manera, ya hice todo ese proceso, y lo que vamos a hacer entonces es asegurarnos de que en esta opción, donde dice enviar a, tengamos a la vista el ítem selección. Vamos a pinchar en OK. Entonces vamos a ver cómo efectivamente se ha cargado como una selección. Ahora, ojo, lo que nosotros estamos viendo aquí es lo que Photoshop nos puede mostrar como selección, porque si ustedes se dan cuenta, ¿verdad?, la selección aparenta no ser tan detallada como necesitáramos. Pero lo que estamos nosotros viendo a continuación es lo que Photoshop nos puede mostrar, porque hay selecciones tan pequeñitas que Photoshop no las puede previsualizar, pero están ahí. Lo que vamos a hacer entonces ahora es lo siguiente. Simplemente nos vamos a fijar de que la selección está envolviendo hacia el interior del objeto y lo que nosotros necesitamos es eliminar el fondo. Por lo tanto, si yo eliminara, voy a eliminar eso. ¿Ok? Por lo tanto, necesito invertir la selección, perdón, me equivoqué de comando, invertir la selección para seleccionar el fondo y a continuación puedo borrar. Y puedo borrar no una, sino, por ejemplo, 2 veces. Va a depender de cuánto detalle quiero yo eliminar, porque si borro más de una vez, fíjense que voy perdiendo más cantidad de cabello. ¿Ok? Claro, la puedo dejar prácticamente calva a la chica. Y obviamente esa no es la idea. Entonces, luego deselecciono y, por ejemplo, vamos a ver si esto carga de una manera rápida. Voy a ir a buscar aquí paisaje. Vamos a ver en las imágenes. Vamos a buscar una foto que no sea tan pesada. Vamos a ver si esto carga más o menos rápido.
Vamos a buscar una más chiquitita nomás. Que se va a demorar. Ya, entonces vamos a copiar esa imagen. Yo la voy a llevar entonces hacia Photoshop. La voy a pegar. Voy a pasar esta capa por atrás de la modelo. Vamos a entonces ampliar un poquito. Nos interesa ver el detalle del recorte del cabello. Nada más que eso. Y ya veo entonces, ¿verdad?, cómo el cabello está recortado. Hebra por hebra, ¿verdad? Y puedo ver el fondo. Obviamente no es la mejor imagen de fondo que uno pueda utilizar, pero para el ejemplo es completamente funcional.